los días, en primer lugar, quiero dar las gracias al profesor Jesús Dávila por esta invitación que me ha hecho para abrir esta jornada de radioterapia de la organización Burro. Bueno, como les decía, yo voy a referirme para cuál ha sido la evolución de la radioterapia desde que yo me inicié en esta área aquí en Venezuela. Cuando yo llegué en el año 1976 a la clínica de Floresta a trabajar con el doctor Raúl Vera y el doctor Ricardo Gutiérrez. A ese momento contábamos con un equipo de acelerador lineal de 4 metros. En aquel momento era una gran novedad, porque era el primer acelerador que se instalaba en Venezuela y uno de los primeros en América Latina. Era un acelerador de 4 metros con una sola energía de fotones y no tenía electrones. También teníamos un Teratron Junior, una unidad de cobalto, un equipo que teníamos distancia con el pequeño solo 60 y como ustedes ven, para el tratamiento de la reconstancia se necesitaba un guiador de madera para indicar dónde va a entrar las delabraciones y dónde salir. La máquina tenemos escudo. Y por ejemplo, para campos directos se utilizaban en aquel tiempo los que llamaban cortadores de conumbres. Este era un caso de tumor de cabeza y cuello. Probablemente una parroquia y aquí se colocaban estos bloques en la bandeja para disminuir la penumbra del cobalto. Cuando yo trabajando con el acelerador lineal, pues se fue acumulando experiencia y en 1982 publicamos la primera experiencia de más de 1.500 pacientes tratados con esa técnica en el acelerador. Como ustedes ven aquí, pues las técnicas eran lo que contábamos en aquel momento, pues no había computadores, no había simuladores, por lo menos nosotros no lo teníamos, eran simuladores muy primitivos, y la radioterapia tenemos que hacerla pues con cálculos en 2D, ¿no? Y con cálculos de dosimetría a mano. Se utilizaban las curvas de isodosis que se superponían sobre un contorno del paciente, que se había obtenido previamente con una cinta de yeso, y en ese contorno uno superponía las curvas de isodosis para determinar las dosis que se iban a administrar. Por ejemplo, aquí vemos el caso de un cáncer de próstata, cómo lo tratamos en aquel momento, en un campo de una rotación completa, con un campo 7x7, y se tomaba el contorno del paciente y se le trazaban cada 20 grados, con 30 grados de arco, de dos líneas para que fueran divididas esos centros y se determinaba la relación tumor-aire, y después de esa relación tumor-aire se le sacaba un promedio y en base a eso pues se calculaba la dosis. Para la localización de la próstata utilizamos una sonda vesical en la cual se colocaba en el balón del folio el mercurio para marcar dónde estaba el cuello vesical. Y la próstata se determinaba pues, en el campo anterior, porque estaba entre las dos cabezas tumorales, y en la lateral en base a la proyección de la sonda, ¿no? Se ponía en el centro de la rotación 1 centímetro por detrás de la uretra prostática. Este es otro caso, tenemos aquí un cáncer de vejiga, que lo tratamos con campos únicos anteriores, y en la vejiga se hacía una localización con doble contraste, aire en la vejiga y mercurio en el balón del folio. Eso nos permitía poder localizar el sitio de la vejiga, y después en el momento de hacer las placas de localización, como vemos aquí, nos aseguramos que la vejiga estuviera bien incluida entre los campos de tratamiento. Posteriormente, ya hacia el final de los años 80, comienza a aparecer la dosimetría por computación, pero en 2D nada más, ¿no? Este es una isodosis con el equipo que nos construyó, que ideó el profesor Isturi, Francia y Ulises, y vemos con campos de un tratamiento de cáncer de próstata, donde vemos aquí utilizando cobalto 60 con 3 campos y después 4 metros. Y se trazaba el control de la próstata, la vejiga y el recto, porque se hacían los cálculos en 2 dimensiones en un solo plano. Lo mismo en un caso de tumores de antromaxilar, donde se utilizaba un campo anterior y un campo lateral con filtros en punta de 45 grados. Los avances tecnológicos que hemos visto en la actualidad en la radioterapia oncológica, yo creo que se deben fundamentalmente a 3 aspectos. Primero, el desarrollo del equipo de diagnóstico por imagen, la evolución de las unidades de radioterapia externa, que cada día son más modernas y más sofisticadas, y en tercer lugar, el desarrollo del sistema de planificación de tratamiento avanzado.
En cuanto a los sistemas de imágenes, bueno, ya para los años, comienzos de los años 70 aparece la tomografía axial computarizada. Esta no se comenzó a usar sino por lo menos 10 años después o algo más de rutina en la planificación del tratamiento de variantes, porque la tomografía en ese tiempo no tenía la resolución suficiente para poder localizar bien con las áreas blanco y para realizar los cálculos de tratamiento. Y vemos que posteriormente la resonancia magnética que aparece más o menos en el mismo tiempo, pero también muy primitiva y todavía en ese momento no se podía usar todavía para planificación del tratamiento. Esa fue otra del sistema de imagen que fue muy importante. Y por último, a finales ya del siglo pasado aparece el CTP, que es un estudio sobre una variedad de imágenes muy importantes para la localización del tumor con más precisión. Después, en los equipos de radioterapia hemos visto muchos adelantos. Este acelerador de 2006 fue el que adquirimos a finales del siglo pasado. En aquel momento fue un gran adelanto para nosotros, no teníamos electrones, teníamos alta energía. El acelerador que tiene dos energías de fotones de 6, de 18 y de 5 energías de electrones, pues fue un gran adelanto indudablemente. Estos equipos ya venían con varios aditamentos. Uno era el sistema de imágenes digital o portal vision, que permitía tomar la radiografía de localización o las imágenes de localización sin utilizar placas. Y posteriormente aparecieron este otro equipo, el Trilogy, que tenía incorporado un sistema de imágenes. Un sistema de imágenes, además del portal vision, un sistema de imágenes tridimensional o volumétrico, ¿no? Que es un equipo radio X con un detector para la verificación y producción de la imagen y permite obtener un publicity del área que estamos tratando y hacerlo coincidir con la planificación. Después la camilla de tratamiento se hicieron mucho más sofisticada, más exacta, lo que se llama el exact couch. Hoy en día esta camilla viene inclusive con 6 grados de libertad, que pueden tener movimientos de inclinación o de rotación lateral y hace mucho más precisa la localización y la colocación del paciente. Y el otro avance indudable fue el conector multilánea, que acabó con los bloques. Antes teníamos que fabricar bloques individuales o lo que era más difícil aún, poner varios bloques en la bandeja para lograr conformar el área que queríamos tratar. El colector multilámina con 120 láminas motorizadas, con un motor cada uno, permitía realizar campo bastante complejo y como se va a ver después, en el superviso posible el rendimiento de la radioterapia de intensidad modulada. Este es el último equipo que adquirimos, que es nuestro web, que es realmente una unidad muy versátil. Este es un tomógrafo, se llama un tomógrafo porque se transformó en un acelerador, porque aquí tenemos la estructura del tumor por fuera y por el tomógrafo. Pero ahí se montó el canal, el tubo de acelerador, un tubo vertical, y se montó igualmente un sistema de imágenes. Y en la máquina, a medida que va a parar el tratamiento, tiene que rotar, ¿no? Y por eso es ideal para el tratamiento con intensidad modulada y es obligatorio en este equipo porque se realiza un publicity, una tomografía más cónico antes de cada tratamiento, lo que nos da una garantía pues, de que la colocación del paciente y que la exactitud en el tratamiento es mucho mayor. Es un equipo sumamente rápido también y que actualmente es una gran adquisición. Como hemos visto el publicity que hay que obtenerlo antes de cada tratamiento. Los técnicos no pueden tratar pacientes si no hacen un publicity y compararlo con el publicity de planificación. ¿Cuáles son las técnicas modernas que encontramos hoy en día? En primer lugar, lo primero que se desarrolló fue un gran adelanto, fue lo que se llamó la radioterapia, se llama la radioterapia conformada con planificación 3D. Fue RTC 3D, en la cual se usan campos adaptados al PTR, o sea, al volumen blanco de planificación, en las 3 dimensiones del espacio, conformando de manera muy precisa la dosis
y disminuyendo, por tanto, la dosis de los órganos agresivos y permite aumentar la dosis del tumor, para lo cual debe haber un alto gradiente de dosis hacia el tejido normal. Pero en esta técnica no se modifica la intensidad de la. Después vino la radioterapia de intensidad modulada, en la cual se modifica la intensidad de los elementos integrantes del haz de radiación, que se denominan haces elementales o bimbles, para hacer cambios en la fluencia del haz. Esto se logra por medio del movimiento del coordinador de multilámina y utiliza, por supuesto, su desarrollo se basó en la radioterapia conformada. La técnica o los pasos para realizar eso son iguales. Pero en intensidad modulada se usan campos estáticos. Y después viene la terapia más moderna de intensidad modulada, que es lo que se llama la terapia volumétrica modulada con arco, que es lo que se llama, el sistema de la bahía se llama Rapidar. Es la modalidad más avanzada de la terapia de intensidad modulada, en la cual permite hacer una modificación de la intensidad del haz usando rotación del equipo y cambios en la tasa de emisión de dosis. Por tiempo, permite, por tanto, tiempo mucho más corto de tratamiento. Como vamos a ver después, cuando hablemos de radioterapia estereotáctica, una de las objeciones que se le hacía a utilizar la terapia de intensidad modulada en radiocirugía era que el tratamiento era mucho más prolongado, el paciente se podía mover con rapidez, que este no es el problema, porque el tratamiento dura menos de un minuto. Y por último vamos a hablar algo de la radioterapia estereotática hipofuncional, radiocirugía craneal y extracraneal. Aquí están los pasos con las etapas del proceso para el tratamiento con radioterapia conformada, y son las mismas para ir a RTI y IMAC. Primero hay que el paciente se debe diseñar un inmovilizador, en un caso de un cáncer de próstata, es un colchón que inmoviliza los miembros inferiores y la pelvis. Después el paciente va seguido a una simulación en una tomografía en esta posición. Esas imágenes se transfieren al sistema de planificación. El médico debe delimitar la estructura y luego el físico puede hacer una reconstrucción tridimensional y planificar el tratamiento. Y por último, pues viene la administración del tratamiento y se debe siempre verificar el plan de tratamiento. Todo para que es necesario en campos de IMRT o voluntarios. Aquí tenemos un ejemplo de un caso de cáncer de próstata tratado con técnicas de alto volumen. Podemos ver la distribución de la dosis que se conforma muy bien en el PTB, logrando pues en aquí una inversión de 90 a 100% de la dosis, y ya por los tejidos vecinos pues reciben 20-30%. Esto es mucho más preciso y con una mejor relación terapéutica con la terapia conformada 3D, porque permite aumentar la dosis en el tumor primario y disminuir la dosis en los tejidos normales. Y esto es uno de los instrumentos muy importantes de la radioterapia conformada 3D, que nosotros tenemos tiempo de revisar cada uno de ellos. Uno de ellos son los histogramas dosis-volumen, que nos permiten determinar qué volumen de un órgano normal recibe determinada dosis. Pero esto se concluye en estas gráficas que ustedes ven aquí, donde el físico pues, determina por medio de los sistemas de computación cuál es la distribución de la dosis en el PTB, en el volumen blanco, y en los órganos normales, en este caso la vejiga, la asa delgada y el recto. Y por esto deben tener un límite necesario para evitar complicaciones. Estas son las tablas, hay múltiples tablas hoy en día. Inicialmente las tablas de tolerancia implicaban solo la posibilidad de complicación del 50%, 5%, esa es la tabla del doctor Rubin. Y después vino el doctor Emani, que fue un avance en el sentido de que determinó cuál era la dosis máxima que podía para todo el órgano, un tercio del órgano o 2/3 del órgano. Pero en ese tiempo no se contaba con este instrumento de histograma dosis volumen. Pero hoy en día, pues, esto cada vez está más complejo y de una gran utilidad, pues nos permite tratar al paciente con más confianza y más seguridad. Aquí vemos, por ejemplo, en un caso de próstata, cuáles serían las tolerancias para el recto, la vejiga, el bulbo del pene, el pie. Y estas se determinan de acuerdo al volumen que uno está tratando. Por ejemplo, el B50, que sería la dosis que recibe, el volumen que recibe el 50% de la dosis, en este caso debe ser menos del 50%.
el B70, que es por el volumen que recibe el 70% de la dosis menos del 20%, el B75 menos del 15%. Estos parámetros hay que determinarlos antes de que un plan se apruebe. Aquí vemos una comparación de las curvas de isodosis con BMAT o con la intensidad modulada. Es indudable que el BMAT, además de la rapidez que tiene una mejoría en la distribución de la dosis. Esto es un plan de intensidad modulada donde vemos que aquí está llegando como 20% de la dosis. Esta proyección sagital y en la proyección axial igualmente, ¿no? En cambio, cuando vemos el plan con intensidad, con el rapidez, pues ya esta área de hipodosis ya no existe y lo mismo en la proyección axial. O sea que esta es lo que estamos utilizando de rutina siempre que podamos. El empleo de esta técnica de intensidad modulada permite la realización de nuevos planes. Esto era impensable anteriormente. Este es un plan que estamos haciendo muy frecuentemente, que lo estamos haciendo de rutina, en cáncer del cuello del útero, que es el tratamiento de toda la peli, pero con bus integrado. Se puede hacer bien sea con intensidad modulada, que este esquema aquí, o con rapidez, que es mejor todavía. Si tenemos una distribución de la dosis, con radioterapia conformada con 3 campos, con 4 campos anterior y posterior y 2 laterales, vemos que las curvas de isodosis no pueden evitar la reacción de los pedidos que están antes del blanco o por el lado del blanco. Entonces, estas áreas de la pelvis están recibiendo una dosis significativa, como un 30%. Esto no sucede cuando el campo de intensidad modulada, porque uno reduce la intensidad y concentra más de la radiación a nivel de las áreas blancas. Y en caso de cáncer del cuello uterino, en cualquier otra organización, uno puede dar un bus integrado, o sea que da 180 centígrados de toda la pelvis y a nivel de los gránulos pélvicos 230, ¿no? Y a nivel de los parámetros 220. Esto ha sido un adelanto muy importante cuando permite administrar una dosis mayor a los sitios donde es enfermedad macroscópica. Por último, aquí vemos una comparación de los histogramas de dosis y volumen para estos 3 planes. Las asas delgadas en la radioterapia conformada 3D pues, recibe un poco menos, pero eso es por la distribución de la dosis y eso varía porque depende de cada caso. En estos casos, cuando hay que hacer intensidad modulada o muy simultáneo, las asas que están cerca del tumor van a recibir una dosis mayor, pero nunca sin exceder la dosis de tolerancia. La dosis de vejiga, sin embargo, es como disminuye significativamente con INRT y con IMAT comparado con 3D RTM. Vamos a hablar algo ahora sobre la radiocirugía heterotáctica. Nosotros empezamos a hacer esta modalidad terapéutica a principios de este siglo, cuando adquirimos el sistema de RNA y con un nuevo acelerador. La radiocirugía heterotáctica es un término que lo inventó un genio como el doctor Lars Letzell, un neurocirujano sueco del Instituto Karolinska, en 1951, y era un método no invasivo para tratar lesiones cerebrales no accesibles a la cirugía. En aquel tiempo, esta es la genialidad de esta gente de lo físico, esto lo hicieron con un tubo de rayos y con este marco estereotáctico. Y lo utilizaron al principio para tratamiento de dolor facial en pacientes con medulares de enfriamiento. Podemos definirla como es la modalidad de radioterapia que permite la administración de altas dosis de radiación al tumor o un alto grado de precisión, utilizando 1 a 5 fracciones. La técnica heterotáctica implica la determinación del blanco, planificación y dirección de la base de radiación en el espacio en 3D, ¿no? Hacia un blanco con coordenadas conocidas X y Z. Es importante y fundamental que haya un gradiente rápido de calidad de la dosis y una alta precisión en la determinación y tratamiento del blanco. Fundamental es una alta dosis de tumor, limitando la radiación de los tejidos normales. Para eso hay que utilizar múltiples campos no coplanarios que se encuentran en el mismo plano y uso de técnica de radioterapia conformada 3D. Con INRT lo usamos también, pero tiene inconveniente que el tratamiento era muy prolongado. Hoy en día con VIVAC es mucho más sencillo y más rápido y muy preciso. También vamos a ver más adelante algo sobre la radioterapia, la radiocirugía heterotáctica extracranial.
que también la descubren, la inventan en Suecia. En esta modalidad es necesaria la obtención de imágenes previas antes de cada fracción de radioterapia y utilizar también maniobras para limitar los movimientos del blanco durante la planificación, especialmente con los movimientos de la respiración. Y este es un caso de una adenoma de hipófisis, por ejemplo, se le dio 12.600 centígrados y el quiasma óptico es una dosis muy baja, que es más de 800 centígrados. Y vemos las etapas de planificación que son muy parecidas a lo que vimos en la radioterapia conformada 3D, pero aquí se utiliza un marco estereotáctico cuando el volumen que vamos a tratar es muy pequeño, como pasa en la neuralia del trígeno, que es una barrera de 4 milímetros, o utilizamos estas marcas de RNA que no son invasivas y es lo que estamos utilizando para la mayoría de los casos, ¿no? El paciente tiene que tener una resonancia magnética previa, que esto se hace con el marco, y esa resonancia magnética tiene que realizarse con corte cada milímetro para localizar de la manera más precisa el tumor, y después el día del tratamiento se le hace una tomografía con la máscara, ¿no? O con el marco estereotáctico. Se fusionan esas imágenes, se delimitan los órganos de riesgo y de la lesión y se hace el plan de tratamiento. Y después la orientación del tratamiento, cuando es hecho por las coordenadas, por la no necesita sistema de imagen, porque esto lo determina ya la computadora de planificación. Luego tratar de audiencia con conos cuando lo utilizamos en el día para la neuralgia del trígeno o con el colimador multilateral. Igual que con la radioterapia conformada, es imprescindible la verificación del plano. ¿Cuáles son las indicaciones de la radioterapia estereotáctica arterial? Una muy importante, malformaciones arteriovenosas, neurinoma del acústico, meningioma, adenoma hipofisario, los tumores glómicos, y tumores malignos, metástasis cerebrales, glioma, y la radiocirugía funcional, sobre todo en la neuralgia del trígeno, porque también se ha ido aplicado a otros sitios de la enfermedad de Parkinson y de la epilepsia. Es importante, al igual que como hablamos en la radioterapia conformada 3D, tener en cuenta la dosis de tolerancia de los pedidos normales, en la estructura normal. Aquí vemos, para esto se han generado una serie de tablas por experiencia previa o se han hecho también los cálculos utilizando el modelo lineal cuadrático, ¿no? Y extrapolando cuál sería la dosis de tolerancia de acuerdo al número de fracciones en tiempo de tratamiento. Aquí vemos que, por ejemplo, un órgano con una estructura que tenemos que tener mucho cuidado es el nervio óptico, ¿no? Una complicación en estos casos es no aceptable, es inaceptable porque la gente puede perder la visión. Tenemos que tener mucho cuidado. Muchos estiman que podría ser hasta 1000, pero nosotros preferimos mantener a 800 centígrados o 8 para evitar tener la mínima complicación. La sobrevida depende, por supuesto, de los tumores benignos muy favorables. El paciente no fallece con el tumor, a menos que tuviera una complicación, pero en general que muchos pacientes sobreviven. Lo importante es que tengan un buen resultado funcional, ¿no? Inclusive metástasis cerebrales, esto es un adelanto muy importante. Nosotros lo realizamos recientemente, la doctora Rosario Reyes presentó esta casuística. Encontramos que a los 5 años el paciente había sobreviviente, un 13.9%, esto antes no se veía. Antes la sobrevida media de un paciente con metástasis cerebral era solo 50%. Este es el grupo que tenemos en el Centro Médico Central de Unidad, donde hay una reunión semanal donde se discuten los casos de tumores cerebrales y tumores de cabeza y cuello, como los otorrinolaringólogos y los de cabeza y cuello. Ha sido una reunión muy interesante y hoy en día pues, es fundamental para la discusión de todos los casos de tumores cerebrales y tomar una decisión si es para cirugía, si es para radiocirugía, y muy provechoso indudablemente. La radioterapia estereotáctica extracraneal también se desarrolla en Suecia, en esta organización. Pero en 1995 aparece pues, la primera publicación de esta institución. En 31 pacientes tratados en aquel tiempo ya no contaban ni siquiera con tomografía, porque hacían estas localizaciones con un sistema banal de imagen y colocando el isocentro en este inmovilizador, una varilla que determinaba qué profundidad estaba el isocentro. Y entonces se colocaba el paciente en esa posición y se trataba.
Las etapas son muy similares, la inmovilización es fundamental en este caso, igual que la que es diferente, que hay que usar un inmovilizador que limite los movimientos respiratorios, ¿no? Este es el que utilizamos en la actividad. El body fix, que tiene un colchón adaptado al cuerpo y tiene un plástico que se envuelve al paciente, al cual se le hace el vacío, para que el paciente no se mueva, para que mueva lo menos posible. E inclusive se le puede colocar también un taco de anime a nivel del pigasto porque disminuye el movimiento respiratorio. Se hace la tomografía, que en este caso es en 4D, o sea que incluye los movimientos respiratorios, de cuánto se moviliza el tumor, y se construye lo que llamamos el volumen tumoral local del blanco interno, que incluye su movimiento. Y una vez que se tiene eso, se hace la planificación, la dosimetría, que puede ser con campos múltiples controlables, por lo menos suelen ser 10 campos por lo menos, o con intensidad modulada rápida. La dosimetría es fundamental en tres aspectos. Primero, que se logra una buena conformación de la dosis del tumor, un alto gradiente de caída de la dosis. Después, que la dosis, el 50% de la dosis en esta área verde que está aquí, sea lo más limitado posible, porque lo que produce las complicaciones en este tratamiento es la isodosis del 50%. O sea que el físico tiene que lograr esa distribución de la dosis. Y después ya las áreas que reciben dosis más baja del 5 o 10% son más grandes, pero eso es inevitable porque tenemos que distribuir la dosis a nivel de la superficie del paciente. Una vez que se haya hecho la planificación, hay que hacer una imagen antes del tratamiento y se hace un COMB-CT y se compara o se hace coincidir con la tomografía de planificación y se hacen los ajustes necesarios en la camilla y se procede con el tratamiento. Y también la verificación con factor químico. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues en cáncer de pulmón, no células pequeñas en estadio precoz, eso es un gran adelante indudablemente. En metástasis pulmonar aislada, metástasis hepática, en cáncer hepático primario, y metástasis en otros sitios como metástasis suprarrenales, vertebrales, y cuando haya oligometástasis, al menos 5 lesiones metastáticas. Bueno, aquí igualmente en la terapia de cirugía craneal, tenemos que tener un límite de tolerancia, indudablemente. Y estos se pueden determinar para una fracción, para 3, para 5, que es una tabla que utilizamos frecuentemente en las lesiones pulmonares. Los esquemas que utilizamos son 54 que hay en 3 fracciones, otro que se usa en 48 en 4 fracciones, que es el esquema de los japoneses, o 55 fracciones. Esto para estos esquemas, estos son los límites de tolerancia para cortar la tráquea, etc. Y los resultados, pues, en cáncer de pulmón es muy favorable, el control local de 77 a 90% entre 1, 40% entre 2, una sobrevida causa específica de 71 a 88% y sobrevida global de 42 a 83%. Metástasis pulmonares, eso también un grado adelante, puede competir con la cirugía de metástasis aislada, también con control local de 80 a 90% y sobrevida hasta 89% a los 2 años. Metástasis hepática también ha sido utilizada. Y la oligometástasis, en aquellos pacientes que tienen menos de 5 lesiones metastáticas, también es otro variedad de gran utilidad para el control de la enfermedad, que también es el 80%. Y sobrevida a largo plazo, que son comparables a la cirugía, alrededor del 30%. Esta es nuestra casuística. Hemos tratado de que comenzamos el año 2000 con el profesor Vargas. Tenemos en radiocirugía craneal tenemos 913 pacientes. La patología más frecuente ha sido la malformación arteriovenosa, seguida de metástasis cerebrales y los meningiomas. Y en radioterapia extracraneal, 141 pacientes hasta el año 2020. La patología más frecuente ha sido carcinoma del pulmón primario, seguido de metástasis hepática, metástasis en columna y metástasis pulmonares y pacientes que tienen un caso visceral, que tienen varias metástasis pulmonares, óseas, etc. Nosotros vamos a hablar brevemente sobre arquiterapia. La arquiterapia no dio grandes avances. Cuando yo llegué, vieron que la arquiterapia que hacíamos a baja tasa de dosis, el paciente tenía que permanecer hospitalizado por 2 días o 3 días
en pacientes con cáncer de cuello del útero, porque implicaban una serie de inconvenientes. El paciente podía hacer una embolia pulmonar por tanto tiempo en cama. El primer avance fue la radioterapia de alta tasa de óxido, que nosotros adquirimos también a finales del siglo pasado, comienzo de este siglo, y lo utilizamos con el equipo de iridio, que es muy versátil. Utilizaba una fuente de iridio de 10 cubios, pero tiene el inconveniente que había que reemplazarla 3 veces por año, porque el iridio tiene una media vida de 54 días. La fuente es muy pequeña, de 0 a 34 milímetros de diámetro y 5 milímetros de longitud. En un caso, lo que hicimos por muchos años en la radioterapia de cáncer de cuello del útero, utilizando estos aplicadores metálicos, tipo Lecher o tipo Hershey, y se hacía la inserción del equipo y posteriormente la radiometría en dos planos, ¿no? Y determinamos la dosis en un punto, que fue el punto A, que son ya tiene muchos años, pero todavía tiene utilidad, que son inventaron los ingleses en 1938. Y el punto que está a 2 centímetros por encima de los ovoides y 2 centímetros por fuera del cráneo. Y el punto B a 3 centímetros fuera del punto A. La petición en ese momento era 700 centígrados, 4 implantes. Y la vejiga del recto no debería recibir más del 70%. ¿Qué pasó? Bueno, como todos sabemos, hubo un inconveniente con la situación país. No pudimos adquirir más fuentes de iridio desde el 2017. Tuvimos como 4 o 5 años sin fuentes de iridio y tuvimos el enfoque en ingeniarse. Empezamos a hacer, aunque no voy a hablar de eso ahorita, la radioterapia enterotáctica extracranial en cáncer de cuello del útero, que es una modalidad interesante, pero que no sustituye a la radioterapia. Pero afortunadamente, gracias a Dios, podemos adquirir este equipo punto alto, que se llama el Flexitron, que tiene la gran ventaja que el cuarto tiene una media vida de 5 años, o sea que no hay que estar reemplazando eso todos los años, sino cada 5 años. Y este es el equipo que tenemos funcionando en la unidad de radioterapia de San Román. La fuente del cobalto es muy parecida con su volumen físico a la de iridio, y la actividad nominal es menor, pero la distribución de las dosis son similares. Bueno, yo voy a hablar nada más de cáncer de próstata, perdón, de cáncer de cuello uterino, pero también cáncer de próstata tiene una gran aplicación. En la radioterapia de cáncer de cuello uterino esto ha cambiado significativamente gracias a los trabajos de los europeos, que tienen un grupo cooperativo y desarrollaron un protocolo en RACE que ya han estudiado más de 1000 pacientes, utilizando la radioterapia externa y este tipo de radioterapia que se llama guiada por imagen. Aquí para la determinación del blanco del área tratada no se usa el punto A ni el punto B, pero sí se determina de todas maneras la dosis, pero la determinación de la dosis se hace en base a lo que se llama el GTB de alto riesgo, el GTB residual y el GTB de riesgo intermedio. Cuando el paciente viene inicialmente tenemos que determinar cuál es el GTB inicial antes de la radioterapia externa. Una vez que el paciente termina la radioterapia externa, viene a la radioterapia, entonces determinamos cuál es el volumen residual. Entonces hay tres áreas en las cuales se determina la dosis. La primera es el GTB o CTB de alto riesgo, incluye todo el cuello uterino, lo que da 3 centímetros de largo, y el volumen residual macroscópico residual. El volumen macroscópico residual es el tumor en el cuello uterino. Después, a esa área se le hace una prescripción, como vemos adelante, y el GTB residual tiene una prescripción diferente, debe ser una dosis mayor, porque es mayor el volumen tumoral. Y por último, lo que se llama el CTB de riesgo intermedio, que es el CTB de alto riesgo, incluyendo en 1 centímetro alrededor. Aquí vemos pues, un plazo típico donde se hizo el implante y vemos cómo se ve esta determinación. Primero lo trazamos en el axial, entonces sería el volumen del tumor, después el volumen del riesgo intermedio que está alrededor de 1 centímetro por fuera del CTB de alto riesgo, los órganos normales, la viga, el sigmoide, el recto, la asa delgada, y lo vemos también aquí por el sagittal, donde vemos
cáncer, los ovoides, y vemos este es el volumen de alto riesgo, y también los órganos de riesgo. La prescripción se hace de la siguiente manera: hay que tomar en cuenta la terapia externa que el paciente recibió. En este protocolo de los europeos, que es un estándar hoy en día en muchos sitios, incluye, hay que sumar las dosis. Por lo general ellos aplican una dosis de 4.500 centilitros por la pelvis y a eso hay que sumar la dosis de vertical. Para eso se usa el modelo lineal cuadrático, utilizando como la relación alfabeta de 10 para el tumor y la relación alfabeta de 3 para los tejidos normales. Entonces, en base a eso, los físicos, por ejemplo, tenemos físicos sumamente competentes, gracias a Dios, sacaron una hoja de cálculo en la cual se le suma inicialmente la dosis de la vertical externa y a eso se le agrega lo que está recibiendo por el implante, y cada implante y sacamos los límites de tolerancia. Pero la prescripción del protocolo por lo general se recomienda que para el 98% del CTB, por lo menos debe haber por lo menos un límite de 85 grados. Y para el 98%, pues sí, para el 90%. Y para el 98%, más de 75 grados. Igualmente para el CTB de riesgo intermedio es más de 60 grados. Lo mismo en los tejidos normales se determina la dosis en base a un volumen de 2 centímetros cuadrados y se determina la dosis como dije, en el recto, en vejiga, en el sigmoide y en el intestino, y también en el punto rectovaginal. Usualmente estamos haciendo 4 implantes de 700 centígrados administrados al CTB de alto riesgo, pero actualmente estamos usando cada vez más los 2 implantes de 900, entre 900 y 1000 centígrados al CTB de alto riesgo. Por último, brevemente, pues, en la área de investigación, pues, como dijo el profesor Vargas, nosotros hemos tenido una preocupación constante mantenernos al día, y la investigación y por lo menos clínica ha sido algo fundamental en nuestra organización en el largo de los 60 años, casi 60 años. Tenemos libros publicados, trabajo de investigación, hay 4 libros que se publicaron: el manual de telecomandoterapia del doctor Raúl Guerrera, después el cáncer al día, que es la primera y segunda edición, el 75, el 82, el manual de radioterapia oncológica, y por último, 2009, el manual de radioterapia oncológica de enfoque multidisciplinario. Fueron libros que se hicieron en conjunto con la Universidad de Yale, con muchos profesores de la Universidad de Yale. En los trabajos científicos, pues, ha habido innumerables publicaciones, y no tengo el número exacto, pero del número 2011 al 2023, más de 50 trabajos de investigación, 17 de ellos han sido merecedores de premio. En 2011, el premio por el trabajo de la terapia estereotáctica extracraneal, el premio del doctor Bernardo Guzmán Blanco de la Sociedad Venezolana de Oncología. Después, en 2016, la terapia correlacional en cáncer de mama, estadio precoz. Después, en 2018, el premio del doctor Fernando Rodríguez Montalvo para el cáncer, tumores digestivos, para la terapia de cáncer de recto, neoadjuvante, versión adjuvante. Más recientemente, la terapia en el número de células gigantes de tenosynovial o sinovitis billonoral pigmentada. Fue el premio Fernando Guzmán Blanco, el linfoma cutáneo de células T. Esto es importante, porque este es el único sitio en Venezuela donde se realiza este tipo de tratamiento. Y estuvimos haciendo la evaluación, una investigación de la literatura, y aquí en Latinoamérica no conseguimos. Debe haber otro sitio donde lo están haciendo, pero es poco frecuente. Y aquí este trabajo mereció también un premio Alejandro Carlos Aguirre. Recientemente la experiencia en cáncer de la esofaringe, más de 100 pacientes tratados, programado por la Sociedad de Oncología, y el más frecuente, el más reciente, la radioterapia ultrafraccionada, tratar el cáncer de mama en 5 fracciones. En la educación ha sido otra de nuestras prioridades. En ese sentido, pues, voy a hablar primero muy brevemente del programa de radioterapia oncológica de la residencia clínica en física médica.
Nosotros antes de que existiera este posgrado, hubieron 2 médicos que se formaron, no fue formalmente, pero sí. Una de ellas es la doctora María Cristina Espinosa, que después completó su formación en Estados Unidos y ahorita profesora allá en la Universidad de Washington. Y después tuvo la doctora Nayeli Turbay, que nos acompañó muchos años, pero actualmente se retiró. El posgrado de radioterapia oncológica lo fundamos en el 2011 en el Centro Médico Docente de la Trinidad, el servicio de Enrique M. Gutiérrez. Hasta ahora se han llevado 6 especialistas, 2 de ellos trabajan fuera de Venezuela, uno en España y la otra en Bolivia. Actualmente tenemos 6 residentes de formación, 3 en el primer año, 3 en el segundo año, excelentes muchachos. Y por último, la residencia técnica en física médica, que fue convocada por el profesor David. Esto fue un esfuerzo increíble, muy meritorio y que se ha mantenido a través del tiempo. Y hasta ahora se han formado más de 76 físicos médicos que trabajan en Venezuela y otros lugares del mundo. 23 físicos que trabajan en nuestro servicio, 20 de ellos en Venezuela, 3 físicos en Panamá. Y actualmente hay 3 pasantes del primer año y 6 pasantes del segundo año. Por último, ¿cuál es la situación actual del mundo? Uruguay ha ido creciendo, gracias a Dios, y tenemos en la actualidad 7 centros, 6 centros en Venezuela y un centro en Panamá. Bueno, están funcionando bien, gracias a Dios. El primero que se fundó fue el Instituto Médico de la Floresta, y después Valencia, y después la Trinidad. Recientemente fue el Centro de Charillaba y la unidad de la arquitectura de San Román. Y últimamente, en este año, el Centro de San Cristóbal, que está funcionando muy bien. Está la doctora Laura Tornera, que es una radioterapeuta que se formó con nosotros en el posgrado de radioterapia y medicina nuclear en la Universidad Central de Venezuela. Hasta ahora estimamos que se han tratado de más de 40.000 pacientes desde 1964, cuando empezaron el doctor Raúl Vera y el doctor Enrique Gutiérrez a trabajar juntos en la Policlínica Caracas, y después en 1970 se inicia el trabajo en el Centro Médico Docente de la Trinidad, en el Instituto Médico de la Floresta. Actualmente se está tratando un promedio de 160 pacientes diarios. Yo sé que yo creo que el camino ha sido largo, pero muy fructífero. Hemos logrado mantener esta institución y crear nuevos centros de radioterapia, y Google tiene que seguir creciendo con la nueva generación. Yo espero que en el futuro pues, sigamos trabajando bien y sobre todo debemos seguir haciendo el bien, como decía el doctor Luis Racetti, que es el objetivo fundamental de la medicina. Muchas gracias.